Buenas tardes a todos. Mi nombre es John Enrique, para los que no me conocen, y soy miembro de la iglesia. El día de hoy vamos a meditar en un pasaje que pueden ver en pantalla. Se trata de Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 21. Y antes de leer quisiera agradecer a Dios por la vida de hombres de Dios como nuestros pastores, que me han ayudado a entender con más profundidad el nuevo nacimiento. Hombres como el pastor John Piper, no que lo conozca personalmente, pero si alguien más adelante quiere profundizar en este mensaje, hay un libro del que me ha ayudado mucho. Muchas palabras que van a escuchar en esta predicación las he aprendido de él. Es este libro, se lo recomiendo. Lo pueden conseguir en nuestra librería o por internet. Así que pues vamos a ir a la Biblia, a Juan capítulo 3, y vamos a leer el pasaje. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Permítame orar. Padre, confiamos que tu palabra es viva y eficaz. Confiamos de que ella tiene el poder de penetrar lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra tiene el poder de llegar donde mis palabras no pueden llegar, donde las palabras de ningún predicador pueden llegar, Dios. Tú puedes discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Tú puedes partir el alma y el espíritu con tus palabras. Por eso hoy, Padre, te rogamos que tu palabra sea obrando en nuestros corazones. Te pido misericordia por mí. Dame de nuevo, Señor, para hablar tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano, Señor,
y convences, instruyes, reargulles a través de tu palabra, para que creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios y mediante Él tengamos vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la principal razón por la que he escogido este pasaje el día de hoy, aunque hay muchas, es por la urgencia de que muchas personas entiendan qué es el nuevo nacimiento, por qué es necesario. Por eso el título del sermón es lo que dice el mismo Señor Jesús en este pasaje: os es necesario nacer de nuevo. El título o lo que dijo el Señor no es sería bueno que nacieran de nuevo. No. Él dijo: os es necesario nacer de nuevo. Hay muchas razones, como decía, para que estudiemos este pasaje, para que meditemos en el nuevo nacimiento. Pero si hay una que ha hecho mucho peso en mi corazón, es saber que muchas personas creen haber nacido de nuevo, pero están yendo a una condenación eterna. Es saber que hay muchas personas que están seguras de su salvación, pero aquel gran día glorioso, el Señor les va a decir: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No son palabras mías, son palabras del Señor Jesucristo. Hay muchas personas, quizás en este lugar, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en medio de nuestras amistades, que creen haber nacido de nuevo y que a veces nosotros podemos pensar que han nacido de nuevo, pero no es así. Como dijo Jesús en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso el día de hoy he querido que estudiáramos este pasaje juntos, que meditáramos en este pasaje juntos. Y no solamente me dirijo a las personas que no han nacido de nuevo, también me dirijo a la iglesia. Porque para que Nicodemo escuchara que necesitaba nacer de nuevo, Jesús tenía que haber entendido que él no había nacido de nuevo. Para que la gente escuche el mensaje del nuevo nacimiento, necesitamos entender cuáles son las señales, las evidencias del nuevo nacimiento, para poder exhortar, para poder predicar, para poder insistir. Así que hoy vamos a estudiar este pasaje y lo he dividido en 3 partes. La primera parte son los primeros 8 versículos. Vamos a hacernos algunas preguntas acerca del nuevo nacimiento. Algunas cosas que quizás algunos de ustedes ya saben, pero quiero dejar claro. ¿A qué se refiere Jesús, por ejemplo, con nacer de nuevo? También, ¿qué tiene que ver con el bautismo? Algunas personas ven aquí alguna alusión al bautismo. Y una muy importante, ¿por qué es necesario? ¿Por qué no dijo, sería chévere que nacieras de nuevo, Nicodemo? Sino, os es necesario nacer de nuevo. En segundo lugar, vamos a ir de los versículos 9 al 18 y vamos a centrarnos en una pregunta de Nicodemo, que hace en el versículo 9. Él dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Y finalmente vamos a terminar en los últimos versículos de esta porción, meditando en cuál debe ser el testimonio de una persona que ha nacido de nuevo. Así que vamos a centrarnos primero en los versículos del 1 al 8, ya los leímos.
Para volver a poner el contexto de la historia, vemos a un hombre importante, un judío importante, llamado Nicodemo, un fariseo. Ese era un miembro de un grupo religioso muy estricto en cuanto a conocimiento, en cuanto a exigencias morales, muchas cosas. Y este hombre viene a Jesús de noche. Le dice que entiende que es un hombre que viene de Dios por su testimonio, por sus obras. Y luego Jesús le contesta algo que parece salir de la nada, pero que da inicio al tema que vamos a ver hoy. Él le dice en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a este Nicodemo, que seguramente nunca había oído hablar del nuevo nacimiento, pues él le hace la pregunta a Jesús, le contesta diciéndole, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces, para empezar, ¿a qué se refería Jesús con nacer de nuevo? Seguramente lo primero que podemos pensar, o los que nunca hemos escuchado hablar del nuevo nacimiento, los que ya sí pues lo tienen claro seguramente, es al nacimiento físico. Al igual que este hombre, podemos preguntarnos cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Y la respuesta de Jesús queda bien claro de que no se está refiriendo a un nacimiento físico. Él le dice, de cierto te digo, versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿a qué nos referimos con nacer de nuevo? No estamos hablando de un nacimiento físico, estamos hablando de un nacimiento espiritual. De hecho, la palabra que ahí usa el Señor en el idioma original no solamente se traduce como nacer de nuevo, sino también de arriba. O sea, en otras palabras, podríamos leer la respuesta del Señor de esta manera. El que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Entonces, queda claro de que no estamos hablando de un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Ahora, ¿por qué algunas personas ven en este pasaje una alusión al bautismo? Pues la respuesta de Jesús. Ahí mismo en el versículo 5, Él dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús habla de nacer de agua? ¿Es el bautismo una condición para ser salvo? No lo es. Pensaba en esto y se me venía a la mente el famoso malhechor que fue crucificado junto a Jesús. Eran dos, pero uno de ellos se arrepintió y creyó en el Señor. Y Jesús no le dijo, si te has bautizado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No. El Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no es una condición para ser salvo. Todos los hombres del Antiguo Testamento, de los cuales la Biblia nos dice que alcanzaron buen testimonio, lo alcanzaron mediante la fe y no fueron bautizados. Para entender rápidamente, porque no me quiero centrar en esto, ¿por qué no estamos hablando del bautismo en este pasaje? Podemos ir a Ezequiel 36, el pasaje que nos leyó nuestro hermano Rafael en la introducción. Ezequiel 36 nos habla de la promesa del nacimiento espiritual que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Y Ezequiel 36 nos decía, si leemos otra vez los versículos 24 al 27, nos decía lo siguiente: y yo os tomaré las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego sigue diciendo, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestro corazón de carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos,
y los pongáis por obra. En este pasaje el Señor no se está refiriendo a un proceso físico, está hablando de algo espiritual. Ninguno de nosotros, cuando ha llegado a la iglesia, se ha arrepentido y ha creído en Jesús, se le ha arrancado el corazón y se le ha puesto uno nuevo. Ninguno. Porque no estamos hablando de algo físico. Y asimismo, cuando el Señor habla de nacer del agua y del Espíritu, está haciendo alusión a este pasaje. Como Dios, por medio de su agua, en cierta forma, nos limpia de nuestras inmundicias, nos da un corazón nuevo y pone un nuevo espíritu en nosotros, que es su espíritu. Así que habiendo aclarado a qué se refiere Jesús con nacer de nuevo y que no está hablando del bautismo como una condición para ser salvo, quiero que nos preguntemos y le dediquemos un poquito de tiempo a esta pregunta. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, Él les dijo que si ellos comían del árbol o de alguno de los dos árboles que les había prohibido comer, ellos morirían. Pero Adán y Eva no obedecieron y comieron del árbol, del fruto del bien y el mal. Y en ese momento murieron. En ese instante, su muerte fue espiritual. Y a partir de ese momento la Escritura nos describe cómo vemos la muerte espiritual del hombre desde ese momento hasta ahora. Y las generaciones que vendrán vivirán la misma muerte espiritual, en la que todos hemos nacido. La caída del hombre, el momento en que el hombre peca y muere espiritualmente, está en Génesis 3. Y en Génesis 4, ¿qué vemos? Caín, hijo de Adán y Eva, mata a su hermano Abel por envidia. Cómo la maldad se empieza a desarrollar en el corazón del hombre y se empieza a evidenciar en sus obras. Si vamos a Génesis capítulo 6, vamos a leer algunos versículos para que veamos cómo a lo largo de la Biblia vemos esta verdad. Génesis 6, versículo 5. Dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que sucede en el corazón del hombre, desde el momento de la caída hasta el día de hoy. Si vamos a Eclesiastés 7:29, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Seguimos viendo lo mismo, la depravación del hombre. Si vamos a Romanos, capítulo 3, un pasaje muy conocido. Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito: No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y para terminar este pequeño recorrido, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Creo que queda bastante claro por qué necesitamos nacer de nuevo. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera Brunito, que nació en cuna cristiana, digámoslo así, puede decir: yo no necesito nacer de nuevo, yo nací sin pecado. Todos, absolutamente todos, nacemos muertos y todos necesitamos nacer de nuevo. Por eso, volviendo a Juan capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo en el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne representa esa naturaleza adámica en la que todos nacemos, porque todos somos descendientes de Adán. Y puesto que hemos nacido bajo ese linaje, todos nacemos bajo pecado. Hasta que un día, por el Espíritu de Dios, nacemos espiritualmente. Dios, por su Espíritu, nos da vida espiritual. Hay una pregunta que nos podemos hacer cuando leemos estas declaraciones. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Podemos preguntarnos: ¿cómo es eso de que si no he nacido de nuevo soy incapaz de hacer lo bueno? Anteriormente, antes de llegar a los pies de Cristo, he hecho cosas buenas. Me he refrenado de hacer el mal, de cometer pecados. Conozco gente inconversa que hace bien a sus hijos, a su esposa, a la comunidad. ¿Cómo es eso de que no sabemos hacer lo bueno? Que continuamente el deseo de nuestro corazón es hacer el mal. Explícame esto. La cuestión aquí es que todo lo que Dios hizo, lo hizo para reflejar su gracia y mostrar su gloria. Entonces, cuando tú coges algo que puede ser bueno, pero no lo haces con el propósito con el cual Dios lo creó, deja de ser bueno. Y para Dios es pecado. Por eso todos nosotros estamos bajo pecado. Los incrédulos se casan, como los cristianos. Y muchos aman a sus esposas. Y usted me dirá: pero eso es bueno. Pero ellos no lo hacen para mostrar la gloria de Dios. Cuando vivíamos en el mundo, nada de lo que hacíamos lo hacíamos para mostrar la gloria de Dios. Y en ese sentido, todo lo bueno que hacíamos a los ojos de Dios era malo, porque habíamos pervertido el propósito para el cual fue diseñado. Por eso, hasta que no nacemos de nuevo, estamos continuamente haciendo el mal. Así en la práctica hagamos buenas cosas. Por eso, cuando vemos una persona que no ha llegado a los pies de Cristo y vemos su vida y decimos: esta persona tiene una vida moralmente mejor que la de muchos cristianos, ¿cómo lo invito al taller para matrimonios si su matrimonio va mejor que el mío? ¿Cómo lo invito al taller para padres si sus hijos le obedecen más que los míos a mí? ¿Cómo lo invito al taller sobre sufrimiento si no veo que padezca de ninguna enfermedad, no tiene problemas financieros, parece que tiene la vida perfecta? No importa. Está muerto y necesita escuchar: es necesario que nazcas de nuevo. Todos estamos muertos. Así no tengamos enfermedad,
o escasez, así nuestro matrimonio parezca ir bien, así nuestra relación con nuestros hijos sea de testimonio, lo que sea, hasta que no llegamos a los pies de Cristo y creemos en Él, estamos muertos y necesitamos nacer de nuevo. Como dice Efesios 2, en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por más que busquemos el bien de nuestros seres queridos, hasta que no nazcamos de nuevo y busquemos la gloria de Dios, estaremos continuamente haciendo el mal. Así que el mayor problema del hombre radica en su naturaleza, no en sus actos. Él está muerto y por esa muerte él es egocéntrico. Busca su bien, el bien de los seres queridos, de la gente que lo rodea, pero no la gloria de Dios. Y así quiero seguir con la segunda parte. Habiendo entendido entonces la necesidad de nacer de nuevo, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Y aquí entonces viene la pregunta de Nicodemo, versículo 9, y entramos entonces en nuestro segundo punto. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Dice Nicodemo en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y para responder quisiera que nos metiéramos un poquito en los zapatos de Nicodemo. Como dijimos al principio, Nicodemo era un fariseo, un miembro de un grupo religioso muy estricto, muy conocedor del Antiguo Testamento, seguramente que más que muchos de nosotros. Y entonces Dios lo lleva a un pasaje que está en Números 21. Les voy a pedir que me acompañen a Números capítulo 21. Es el pasaje que nos leyó nuestro hermano William en la confesión. Y Números 21, vamos a leer versículos del 5 al 9, nos habla acerca de lo que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 14 y 15 de Juan 3. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y eso nos lleva a Números 21. Entonces, Números 21, desde los versículos 5 al 9, ¿qué dice? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y pondrá sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí vemos cómo este pueblo que pecó, y por su pecado era mordido por serpientes y moría, cuando clama por misericordia, Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce en medio del campamento, y cada vez que una persona era mordido y obviamente iba a morir por el veneno, solo tenía que mirar a la serpiente. Y es así como Jesús le da a entender a Nicodemo cómo es eso del nuevo nacimiento, cómo es posible el nuevo nacimiento. Si nos ponemos en los zapatos de Nicodemo, que era un hombre fariseo, entendemos que era un hombre que vivía por ley. Era un hombre para quien el favor de Dios solo se alcanzaba mediante obras y sacrificios. La gracia y la misericordia era un concepto que para él no tenía sentido. Pero aquí vemos un pasaje en el desierto donde seguramente algo que yo no entendía, por algún misterio, ellos decían, la gente no tenía que hacer absolutamente nada para ser salva. Lo único que tenía que hacer
era mirar a la serpiente sobre el asta y eran salvos. Y de esa forma, Jesús le ilustra a Nicodemo que lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo es poner su mirada en el Hijo del Hombre, en el ungido de Dios. Y la verdad es que Jesús es un poquito más específico que eso, porque Jesús no le dice exactamente que tiene que poner su mirada en Él, sino que le dice que tiene que creer en Él. De hecho, en el mismo pasaje de Números, lo que realmente salvaba a los judíos de la muerte no era mirar la serpiente, era creer que por ese medio Dios los iba a salvar. Porque si tú no creías que mirándola ibas a ser salvo, tú no mirabas. Pero cuando mirabas es porque habías creído que Dios te podía salvar por ese medio. Y eso es lo que los salvaba a ellos. Y eso es lo que Jesús quiere dar a entender a este hombre, a Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Tienes que creer en el Hijo del Hombre, a quien Dios va a levantar como levantó esa serpiente en el desierto, para salvación de todos. Y ahí es entonces donde vemos que Jesús dice estas famosas palabras. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y con esto no solo entendemos que poner nuestra fe en Jesús es una forma de ser salvo, sino que entendemos que es la única. Porque cuando llegamos al mundo ya somos condenados. Y la única forma de levantar esa condenación es creyendo en el Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando llegamos al mundo, ya hemos sido mordidos por la serpiente, ya el veneno corre por nuestras venas. Y la única forma de ser salvos es poner nuestra mirada en Jesús y creer en Él. No hay otra forma. No es una forma, es la única forma. Así que volviendo a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Hay dos maneras de pensar en esta pregunta. Si piensas en estos términos, ¿cómo puede el hombre hacer esto? La respuesta es muy sencilla. No puede. No sabemos qué estaba pensando Nicodemo. Pero la primera vez que Jesús le habló del nuevo nacimiento, inmediatamente él pensó en entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Estaba pensando en sus fuerzas, en cómo puede él hacerlo. Por eso quiero enfatizar que si pensamos en esta pregunta, ¿cómo podemos nacer de nuevo en términos de nuestras fuerzas, nuestras capacidades? La respuesta es, no puedes. Ningún hombre puede nacer de nuevo por sí mismo. John Piper escribió, el nuevo nacimiento no es algo que hacemos, es algo que nos sucede. El nuevo nacimiento es solamente obra de Dios. No participamos en el nuevo nacimiento. Es por su gracia. Solamente por su gracia. Ahora, si tú me preguntas cómo podemos nacer de nuevo, en términos de cómo puede Dios producir el nuevo nacimiento, se ve que es la segunda vez que predico, estoy como nervioso. Si me preguntas cómo puede ser eso de nacer de nuevo en términos de cómo puede Dios producir el nuevo nacimiento, lo único que te puedo decir, que hay cosas que son demasiado grandes para nosotros, como Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo
12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pero algo que sí podemos saber con claridad, y es que el nuevo nacimiento ocurre mediante la palabra de Dios. No sé cómo es el proceso, no te voy a pintar un cuadro y decir cómo es, lo único que sé es que ocurre mediante la poderosa palabra de Dios. Por eso, el apóstol Juan, cuando escribe esta carta, este evangelio, y escribe la pregunta de Nicodemo, y después de la pregunta habla del pasaje de Números, dando a entender que no es algo que el hombre puede hacer, inmediatamente después, Juan agrega el evangelio. Inmediatamente después de darnos a entender que el nuevo nacimiento no es una obra del hombre, sino de Dios, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos está diciendo el apóstol es que el nuevo nacimiento no es una obra del hombre, pero ocurre mediante el Evangelio de Jesucristo. Si vamos a Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63 podemos leer: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Santiago 1:18. Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo puede ser esto posible? Por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y este es el Evangelio, lo que acabamos de leer aquí, en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Dios se hizo hombre, murió en una cruz por nosotros, por nuestros pecados, para pagar el precio por nuestros delitos, y así, para que todo aquel que en él crea alcance justicia en él. Y no solo eso, sino que Cristo resucitó, para que juntamente nosotros vivamos con él. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál debe ser el testimonio del que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es el testimonio del que ha creído en este Evangelio? Volvamos a leer Juan 3, de los versículos 19 al 21, que son los últimos versículos de la porción que vamos a ver hoy. Juan 3, 19 al 21. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que en estos versículos el Señor nos dice en qué consiste la condenación. Empieza diciendo: y esta es la condenación. Y puesto que el creer es lo que nos salva a nosotros de ser condenados, podemos decir que con estas palabras el Señor nos está instruyendo acerca de qué es creer. Acabamos de ver que cuando creemos somos salvos, que el nuevo nacimiento
viene por medio de la palabra de Dios y que para ser salvos necesitamos creer. ¿Y qué encierra eso de creer? ¿Por qué decíamos ahora que algunas personas creen ser salvas? O sea, creen que están creyendo en Jesús, pero realmente no lo son, o sea, no están creyendo. Entonces aquí el Señor nos instruye en qué consiste creer. Dice el versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Podríamos decir en otras palabras que el Señor está diciendo en el versículo 19, y esto es no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que un testimonio de una persona que ha nacido de nuevo debe ser que ama más la luz que las tinieblas. Entonces ahora usted me va a decir, bueno, ¿qué es creer? Pero ahora, ¿qué es amar más a la luz que a las tinieblas? ¿Cómo medimos eso? Y para eso quiero que veamos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí hay dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que amar es obedecer. Y la segunda es que la obediencia no es gravosa. Entonces, si amar es obedecer y al que ha nacido de nuevo ama más al Señor que al mundo, que a la carne, ¿significa eso que el que ha nacido de nuevo no peca? De ninguna manera. Cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en Jesucristo, cuando amamos más al Señor que a la carne, que al mundo, esto nos debe llevar a una vida de obediencia. Pero no es una obediencia perfecta. El mismo apóstol en esta misma carta de 1 de Juan nos dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. El creyente sí peca, el creyente sí se equivoca, el creyente también ofende a Dios. El nuevo nacimiento no borra la vieja naturaleza, no en esta vida. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos da vida espiritual, nos otorga una nueva naturaleza, una naturaleza de arriba, y esa naturaleza ejerce más influencia que la vieja naturaleza. Y por eso, leíamos en Juan 3, que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nacemos de nuevo, venimos a la luz. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en Dios. Cuando hacemos lo bueno, lo hacemos para la gloria de Dios. Y cuando hacemos lo malo, pues venimos a Dios para reconocer nuestros pecados y ser perdonados y ser limpios. Porque ya no amamos ese pecado, porque lo aborrecemos. Entonces, el andar en luz, el haber nacido de nuevo, no significa que no vamos a pecar. John Piper escribió que andar en luz no es andar sin manchas. Él dice, andar en luz significa que cuando uno tropieza, la luz de Cristo le hace ver el tropiezo como pecado, aborrecerlo y confesarlo, y recibir el perdón para seguir adelante con el Señor. Así que el que ha nacido de nuevo sí peca, pero cuando peca, aborrece aquello que ha hecho. Y entonces viene a la luz para ser limpio. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el que ha nacido de nuevo obedece. Lleva una vida de obediencia. No es una obediencia perfecta, pero es una vida de obediencia. No es una vida de desobediencia con algunos brotes de obediencia. No, es una vida de obediencia. Imperfecta, pero es una vida de obediencia.
Y lo segundo que leíamos en 1 de Juan 5 es que la obediencia no es gravosa. ¿Qué significa eso? Que no es una carga. Que nuestra obediencia, aunque no sea perfecta, es un deleite, es un gozo. Por la nueva naturaleza que hemos recibido. Porque la nueva naturaleza se complace en hacer la voluntad de Dios. Se deleita en obedecer a Dios, en buscar las cosas de arriba, en buscar al Señor. Y eso es algo que la vieja naturaleza no puede hacer. Por eso, el que no ha nacido de nuevo se complace más en la carne. Y aunque pueda aprender a hacer cosas que hacen otros creyentes, para él son una carga. Orar es una carga. Leer la Biblia es una carga. Congregarse es una carga. Dar es una carga. Perdonar es una carga. Sacrificarse es una carga. Todos los valores, todo lo que vemos en el carácter de Cristo que nos llama a reproducir, se vuelve una carga para Él. Pero no para el que ha nacido de nuevo. Porque ama más la luz que las tinieblas. Y aunque su obediencia no es perfecta, es una obediencia con gozo. Es una obediencia en la cual Él se deleita. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál debe ser el testimonio del que ha nacido de nuevo? Del que cree. Debe ser un hombre que ama, un hombre, una mujer, que ama más al Señor que al mundo. Y ese amor se ve reflejado en una vida de obediencia que no es perfecta, pero gozosa. Una vida de obediencia gozosa a la voluntad de Dios. Ahora, si recordamos Juan 3:19 decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Otra señal de esto, de no haber nacido de nuevo, de no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, de tener condenación, son nuestras obras, porque sus obras eran malas. Muchos creen haber nacido de nuevo, porque hacen cosas que otros cristianos hacen. Vienen a la iglesia, se congregan, ofrendan, oran un poquito en la semana, leen las escrituras. Pero todo esto se puede aprender. Es como hacer dieta. A mí no me gusta hacer dieta. Yo no me deleito haciendo dieta, pero yo me puedo obligar. Pero ¿qué pasa cuando no me gusta hacer dieta? Yo empecé una dieta el año pasado y esa dieta se acabó hace 2 meses o 3. Y es una lucha, y es una lucha, y es una lucha. Porque no me deleito en hacer dieta. Y así es el que no ha nacido de nuevo. Aunque logre aprender cosas, aunque logre imitar de cierto modo a los creyentes, nunca podrá vencer. La lucha contra sus viejos impulsos es una batalla perdida. Y al final, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por eso en el pasaje que leíamos ahora en 1 de Juan 5, en el 3 decía, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y luego en el 4 decía, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Solamente el que ha nacido de Dios puede vencer el pecado. Solamente el que ha nacido de Dios desarrolla una vida de obediencia que no es perfecta, pero que es una vida de obediencia con gozo y gradual. Una vida donde vamos creciendo en obediencia, porque vamos venciendo el pecado día a día. Hay una frase de Mike McKinley en su libro Soy realmente cristiano que dice, la vida cristiana es como un yo-yo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Un día me siento como si hubiera vencido al pecado y al día siguiente me siento derrotado por él. Pero la vida cristiana es como un yo-yo en las manos de una persona que está subiendo las escaleras. Arriba, abajo, pero gradualmente tú estás subiendo.
El día de mañana, cuando estés abajo, incluso estás más alto que en el punto alto de ayer, porque tú sigues subiendo, sigues pecando, te sigues equivocando, pero sigues creciendo, no te estancas. Así que las personas que luchan y luchan contra sus pasiones y nunca llegan a dominarlas, solamente hay dos respuestas posibles. O se están engañando, o Dios nos engañó cuando nos dijo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquí viene una pregunta, que es una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo mides eso en el tiempo? ¿Cómo haces para saber tú que esta persona que lleva tantos años luchando contra este pecado no ha nacido de nuevo o simplemente es un creyente que es inmaduro y que está en un proceso de santificación? ¿Cómo haces para diferenciar? ¿Cuál es el momento en que dice, bueno, ya luché 10 años, ya 10 años es como la... Desafortunadamente no lo sé. Me he hecho la misma pregunta y no he encontrado una respuesta en las Escrituras. He encontrado algunos cristianos, como los tesalonicenses, que de un momento para otro dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo. Hombres como los filipenses, por quien Pablo ora de esta manera. Él agradece a Dios por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Gente que es una cosa, wow. Pero también he encontrado discípulos, ovejas, difíciles, como las que nos está compartiendo nuestro hermano Igor, los corintios, qué dolor de cabeza. Hombres que debiendo de ser ya maduros, adultos espirituales, son niños. Su vida no se diferencia de un incrédulo. Y por eso Igor nos está hablando de Corintios, de ser una iglesia madura, porque nuestra vida no puede ser igual que la de los incrédulos. Así que si dudas, si has nacido de nuevo, porque estás luchando en un área de tu vida, no te puedo responder. ¿Cuánto tiempo debes luchar y decir, no, seguramente no nació de nuevo? No hay una respuesta. Pero prefiero decirle a un hermano cuyo testimonio no es firme, arrepiéntete. Arrepiéntete que no estás andando de una manera digna de la vocación a la que fuiste llamado. Prefiero decirle eso a un hermano que decirle a una persona que quizás no haya nacido de nuevo, no te preocupes. Estás en un proceso. Tranquilo, tómate tu tiempo. Así que, hermanos, debemos seguir luchando. ¿En cuánto tiempo vamos a vencer? No lo sé. Lo que sí sé es que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y todo el que ha nacido de nuevo, vence al mundo. Así que te animo a seguir luchando. Pero te exhorto a que tengas cuidado con qué actitud luchas. Porque otra actitud que he visto mucho en cristianos que están luchando es el de ser complacientes con el pecado. De decir, estoy en mi proceso, dame tiempo. Dime dónde en las Escrituras encuentras tal actitud. ¿Dónde ves hombres de Dios que frente al pecado son complacientes? ¿Dónde encuentras a un hombre que diga, he nacido de nuevo, pero sigo teniendo una vieja naturaleza que busca esclavizarme, que busca llevarme a pecar y necesito tiempo?
yo no la he encontrado. Así que quiero hacerte una pregunta. Cuando te caes, ¿tu vieja naturaleza qué es? ¿Es una excusa o es una carga? Cuando caes, ¿te justificas de que sigues siendo un pecador? ¿O para ti es un peso? Y dices como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la primera actitud no es de un creyente, la segunda sí. Así que te animo a luchar, pero ten cuidado con qué actitud luches. Cuando pensaba en eso me acordaba de hace unos días en mi casa, hicimos una cena, básicamente todo lo que servimos eran cosas freídas. Yo creo que toda la cuadra se dio cuenta de lo que comimos. Y bueno, la comida trae de los animales, ¿no? Cuando todos se fueron, mi esposa y yo, bueno, no teníamos ninguna gana de limpiar la cocina. Estaba hecha un desastre, íbamos a enjuagar algunas cosas y para la cama. Era tarde. Y de repente entramos a la cocina y vimos una cucaracha al lado de la estufa. ¿Cuántos de nosotros se hubieran ido a acostar diciendo, es normal, el olor a comida la trajo? Estamos cansados, vamos a acostarnos. Mañana la matamos y limpiamos la cocina. Ninguno. Cansados y todo, dejamos esa cocina como nunca en nuestra vida la habíamos limpiado. Esa es la actitud del creyente. No puedes ser complaciente con el pecado. Si amas más la luz que las tinieblas, no te puedes complacer en tu pecado. Entonces, ¿tu vieja naturaleza qué es? ¿Es una excusa o es una carga? El día de hoy quiero animarte no solamente a revisar tu testimonio, si eres creyente. También hay algo más a lo que quisiera animarte. Algo que personalmente me ha exhortado mucho el Señor con este pasaje. Hay una tendencia en el evangelismo moderno, en las últimas décadas. Algunos lo llaman el evangelismo silencioso. Hay una encuesta que hicieron en Estados Unidos y en Canadá a unos adolescentes que pertenecen a unas iglesias. Y la encuesta dice que 4 de cada 5 adolescentes considera que es más efectivo evangelizar con sus acciones que hacerlo con palabras. Vivo una vida de testimonio y eso va a atraer a los incrédulos, pero no hablo del evangelio. Y creo que es un mal que se está desarrollando en muchos de nosotros. Somos muy cobardes a la hora de compartir el evangelio. Y eso es una excusa perfecta. No tengo que hablar. Mi vida habla por mí. Y me llama la atención algo que leí en el libro de John Piper, Más vivo que nunca, el que les dije al principio. Él resalta el hecho de que este hombre, Nicodemo, vino a Jesús por su testimonio. Claro, me imagino, el Hijo de Dios, o sea, lo que él hacía no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Pero así todo, el Hijo de Dios le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Quién somos nosotros para pretender que solamente con nuestro testimonio las personas van a creer en el unigénito Hijo de Dios? Así que quiero animarlos, hermanos. No nos conformemos con dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo, sí, pero no es una estrategia de evangelización. Es lo que somos nuevas criaturas. Yo les invito a que todos nosotros hablemos, porque evangelismo
que no proclame el Evangelio no es evangelismo. Que nosotros podamos llevar el mensaje: os es necesario nacer de nuevo, que prediquemos a Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por amarnos. Como decía Rafael iniciando este culto, amarnos de una forma que no merecíamos. Extendernos tu gracia a pesar de nuestras obras, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra inclinación a continuamente hacer el mal delante de ti, a pesar de siempre buscar nuestro bien y nunca buscar tu gloria. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias y gloria a Dios por lo que tú has hecho, porque nadie más podía hacer lo que tú hiciste en esa cruz. Y por medio de esa obra, y por medio de tu palabra, hoy podemos postrarnos ante ti y arrepentirnos y creer. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a andar en luz. A todo aquel que ha nacido de nuevo, Señor, ayúdanos, sosténnos con tu palabra de verdad. Llévanos, Señor, a vivir de una manera digna de la vocación a la que fuimos llamados. Y a todo aquel que no ha nacido de nuevo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia y aviva nuestros corazones para llevar tu palabra, para que tu luz pueda resplandecer en muchos corazones que están hundidos en tinieblas. Perdónanos nuestra cobardía, nuestras excusas y justificaciones, y ayúdanos a glorificarte en todas las cosas, especialmente la proclamación de tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.